El título de la reflexión del día de hoy es La entrada triunfal. Este es uno de los pocos eventos que relatan los 4 evangelios. Está relatado en Mateo capítulo 21 del 1 al 11, en Lucas 19, 28 al 40, en Juan 12 del 12 al 19 y en Marcos 11 del 1 al 11. Este pasaje de Marcos lo vamos a tomar como base de esta meditación. Leamos lo que nos dice el pasaje. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Queridos, un día como hoy, un domingo como hoy, Jesús empezó su última semana en esta tierra. A esta semana se le conoce como la Semana de la Pasión o la Semana Santa también. Y empieza con lo que los evangelios denominan la entrada triunfal y el mundo católico lo llama el Domingo de Ramos. Estos son los días más importantes del calendario cristiano. Hermanos queridos, debemos celebrar estas fechas porque poco a poco el enemigo está buscando de que nos olvidemos de estas fechas tan importantes y están perdiendo su valor. Los eventos de esta última semana de Jesús son tan importantes que los evangelistas dedican mucho espacio en sus evangelios. Por ejemplo, Marcos le dedica la 4ª parte, Mateo la 3ª parte, Lucas la 5ª parte y Juan, la mitad de su evangelio, está dirigido a esta semana de la Pasión. El total de los 4 evangelios en capítulos son 89 capítulos. Y fíjense, 30 de ellos hablan de la última semana de Jesús en la tierra. En ese tiempo, cuando sucedieron estas cosas, se estaba celebrando la fiesta de las Pascuas y habían venido miles de personas a adorar a Jerusalén. Jesús con sus discípulos se encontraba en la ciudad de Betania, que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. En esta última semana ocurrieron varios eventos y uno de ellos fue la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Dice Marcos en el capítulo 11, versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé, Jesús envió 2 de sus discípulos para traer un pollino que estaba en la puerta de la aldea. Hermanos queridos, veamos lo que sucedió en la entrada triunfal o Domingo de Ramos y qué enseñanzas nos deja este pasaje. En primer lugar, Jesús es Dios. Jesús es omnisciente. Jesús conoce todas las cosas. Jesús tiene el control de todas las cosas. Dice Marcos 11, 1 al 7, que envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea del frente, y cuando entréis van a encontrar un pollino. Está atado. En él ningún hombre ha montado todavía. Desatarlo y traerlo. Y si alguien dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron
y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí le dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? En Lucas, en el capítulo 19, versículo 33, dice que fueron los dueños que preguntaron esta cosa. Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Lucas 19:34 dice, ellos dijeron, el Señor lo necesita. Este pasaje nos dice tres cosas sobre Jesús. En primer lugar, nos dice que Jesús es Dios y Él está en control de todo lo que pasa. Versículo 2, Jesús les dijo, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Me pregunto, ¿cómo sabía Jesús que allí había un pollino? Si recién iba a llegar a Jerusalén. Y es más, ¿cómo sabía Jesús que ningún hombre lo había montado? Este es un detalle imposible de conocer a menos que seas el dueño del pollino. ¿Y sabes por qué Jesús lo sabía? Simplemente porque Él es Dios. Jesús es omnisciente. Él lo sabe todo. Jesús quería que los discípulos supieran que Él conocía todas las cosas y estaba en control de cada cosa que sucedía. Todo lo que sucedería esa semana, hermanos, Él ya lo sabía y estaba en control. Mire lo que dice Mateo 20, 18, 19. He aquí, dice Jesús, subimos a Jerusalén. Y así sucedió. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y así sucedió. Dijo, le condenarán a muerte. Y así sucedió. También dijo, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten. Y así sucedió. Jesús dijo que le iban a crucificar. Y así pasó. Pero también dijo que al tercer día resucitaría. Y así sucedió. Hermanos queridos, el Señor sabía todo lo que iba a pasar. Él dijo en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a tomar. Esto es lo que me ordenó mi Padre. ¿Sabes, querido? La muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente. Jesús ya les había dicho a sus discípulos que iba a suceder. Dios lo había planeado. No fueron, queridos, los clavos los que le quitaron la vida a Jesús. Fueron tus pecados y los míos. Fueron esos pecados que crucificaron a Jesús, pero Él quiso poner su vida por amor para salvarnos. Jesús está en control de cada situación. También este pasaje nos enseña que Jesús es soberano. Él dijo, desatad al pollino y traedlo. Es como si le estuviera diciendo, ese pollino, ese burrito es mío, tráiganlo. ¿Sabe una cosa? Jesús puede usar lo que desea. Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien les dijere, ¿por qué hacéis esto? Decidle, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Querido, Jesús no solo es dueño de ese burrito, no solamente era el dueño de ese pollino, sino también que es el dueño de todo lo que existe en el universo, en el cielo, en la tierra y aún nuestras propias vidas le pertenecen. Él es soberano y Él puede usar todo aquello que desea de su creación. En tercer lugar, Jesús no solamente conoce todo lo que pasa, está en control de todo. No solamente es soberano, sino también es el Señor. Dice la palabra que fueron y hallaron al pollino atado afuera en la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijo, ¿qué hacéis desatando al pollino? Entonces le dijeron como Jesús les había mandado y lo dejaron. ¿Saben, querido? Lucas 19, 33, 34 dice que fueron los dueños quienes les preguntaron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Y ellos dijeron, el Señor, es decir, el amo, el dueño de todo, lo necesita. ¿Sabes, querido? Jesús es Dios
Jesús está en control de todas las cosas que pasan. Jesús es soberano. Jesús es el Señor, es decir, es el amo de todo lo que existe. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que Jesús es un rey humilde. Los reyes de aquel entonces andaban en caballos, no en burritos. ¿Por qué Jesús vino sobre un pollino? En Mateo 21, 4 al 5 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo estaba citando aquí un pasaje del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sabes, querido? 500 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Zacarías ya había profetizado que esto sucedería. Esto no era algo fortuito, no era algo improvisado, era algo que estaba escrito. Jesús vendría en un pollino, montando en un burrito. Esta primera vez, Él vendría como, dice Zacarías, manso y humilde, como un siervo sentado en un pollino. Pero sabes, querido hermano, Cristo vendrá otra vez. Y en su segunda venida ya no vendrá sobre un asno, sobre un pollino, sino como dice Apocalipsis 19:11, vendrá montado sobre un caballo blanco para aplastar toda rebelión y poner a sus enemigos bajo sus pies. Ahora Jesús, aunque Él era el creador de todo lo que existe, aunque era el rey de reyes, señor de señores, el rey soberano, dueño absoluto de todo lo que existe, venía como un siervo. Venía para morir por los pecadores. Venía a morir por ti, por mí, hermanos queridos. Qué lindo cuadro que presenta. Él vino como manso, como humilde, para ser nuestro Salvador. Querido, en tercer lugar, no solamente Jesús es Dios, no solamente Jesús vino como un rey humilde, Jesús fue coronado como rey. También dice estos pasajes. Marcos 11, 7 al 10 dice, y trajeron el pollino y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces. Otro dice, aclamaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y otro pasaje dice, bendito el Rey de Israel. Hermanos, este es otro de los eventos que sucedió al empezar esta semana. Jesús fue coronado como rey. Como dije antes, era la fiesta de la Pascua. Había miles de personas que habían venido de otros lugares para celebrar. La población de Jerusalén se triplicaba en esos tiempos. Y dice Mateo 11:8, y la multitud era muy numerosa. Ya cuando Jesús estaba entrando a la ciudad, Marcos dice que la gente tendía sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por su paso. Los que iban delante, los que venían detrás, venían alabando, daban voces, aclamaban a Jesús. ¿Sabes? Querido, esta es la forma que celebraban cuando ellos tenían un nuevo rey. Celebraban con gozo, con júbilo. Salían a las calles, ponían las palmas, las mantas para que pasara el rey. Y el versículo 9 dice que los que iban delante y los que venían atrás adoraban, clamaban, alababan a Dios, a Jesús, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Sabes, querido?
La palabra Osana significa sálvanos ahora. Cuando ellos estaban diciendo sálvanos ahora, esto nos dice que ellos esperaban un Salvador, que ellos querían un Salvador. Pero ¿sabes dónde estaba el problema? Era que ellos querían un líder político que los salvara del imperio romano. Los judíos estaban esperando al Mesías, al Salvador, a quien los podría libertar de la opresión de Roma. Ellos estaban cansados de pagar sus tributos al César, el emperador. Por eso es que ellos decían, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Mateo 11:9 dice, Hosana al hijo de David. Porque ellos sabían por las escrituras que estaba profetizado que vendría un rey que se sentaría en el trono de David para siempre. Este rey sería descendiente de David. Lo que no sabían ellos era que este rey iba a ser diferente a todos los reinos de la tierra. Que su reino no sería un reino terrenal, sino un reino espiritual. Juan 12:13 dice que tomaron ramas de palmeras, salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aquí le reconocen a Jesús como el Rey de Israel. Lucas 19:37 agrega un comentario más y dice, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto. ¿Se imaginan, queridos? Miles de personas en Jerusalén. Había una gran algarabía. Todos gozaban, todos alababan a Jesús, todos daban grandes voces por todas, dice, las maravillas que habían visto. ¿Sabes que días antes de este evento Jesús había resucitado a Lázaro? Juan 12, 17 y 18 dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que había hecho esta señal. ¿Sabes, queridos? Ellos decían, si Jesús puede resucitar muertos, Él puede librarnos también de las manos de los romanos. Él puede ser nuestro rey. Ellos querían un rey político, un rey que los salvara de esa opresión. Pero esto no era nada nuevo, queridos. En los evangelios se relatan en 2 oportunidades anteriores que la gente había querido hacerle rey. Pero como digo, ellos querían un rey según sus deseos, un rey según sus expectativas. Queridos, la gente quería un rey político y aún sus discípulos pensaban en un reino terrenal. ¿Recuerdan cuando la madre de Juan y de Jacobo le pidieron a Jesús que en su reino sus hijos se sentaran el uno a la derecha y a la izquierda? Porque ellos pensaban en un reino terrenal. Pero sabes, querido, lamentablemente lo que sucedió en esos días también está sucediendo hoy con Jesús. Hay mucha gente que tiene percepciones equivocadas de quién es Jesús. Hermanos, es posible que nosotros los predicadores, los pastores, hemos fallado al presentar a Jesús de una manera equivocada. Porque le hemos presentado como alguien que puede satisfacer nuestras propias expectativas y necesidades. Es como si Jesús estuviera allí para satisfacer los anhelos y los deseos de nuestro corazón. Muchas veces los predicadores dicen, ven a Cristo y tendrás una vida próspera, saludable y maravillosa, sin problemas. Y la gente va tras ese Jesús y canta y alaba a ese Jesús. Pero hermanos queridos, Jesús no es esa clase de rey. No es el rey que vino para satisfacer nuestros deseos. Jesús es el rey que vino a morir en una cruz para librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones humildes. En aquel entonces, estas personas estaban aclamando al rey según sus deseos, pero no estaban dispuestos a someterse a su autoridad.
igual sucede ahora. Oh, hermanos, podemos proclamar a Jesús como Rey. Podemos aclamar a Jesús, pero no estamos dispuestos a someter nuestras vidas bajo su señorío. Se puede decir que Jesús es el Señor y no tener a Jesús como Señor de nuestras vidas. Se puede cantar los domingos alabanzas al Rey y no tener a Jesús como Rey. ¿Sabes una cosa? Él debe ser el Rey. Todos los días de la semana, el Rey, el amo de nuestras vidas. En cuarto lugar, este pasaje nos enseña que Jesús lloró al ver Jerusalén. El último versículo del capítulo 11 de Marcos, el versículo 11 dice, y entró en Jerusalén, después de ser aclamado, después de haber sido alabado. Hermanos, después de eso dice que entró a Jerusalén y entró en el templo. Y miren lo que dice aquí. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En Marcos 11:11 no nos dice qué miró Jesús, pero Lucas sí dice qué miró Jesús. Lucas capítulo 19, versículo 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. La palabra griega aquí que usó el evangelista Lucas para decir lloró, da la idea de llorar audiblemente, con gemidos. Lloró Jesús con todo su corazón, con mucha tristeza. Lloró porque ellos estaban equivocados sobre quién era Jesús. Jesús lloró porque ellos no entendían cómo sería este rey y cómo sería su reino. Jesús lloró por la religión vacía, ritualista que tenía el pueblo de Israel. Lloró por su incredulidad. Y a pesar que con su boca le aclamaban, queridos, sus corazones estaban lejos de él. Porque esas mismas personas que le estaban aclamando, unos pocos días después, esas mismas personas le pedían al procurador romano que crucificaran a Jesús. Lucas 19, 42 al 44 dice, refiriéndose a Jerusalén, si tú también conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te echarán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos queridos, Jesús también lloró por las terribles consecuencias que vendrían sobre Jerusalén. Jesús veía el futuro que les esperaba por haber rechazado al Mesías. ¿Sabes? 40 años después, el general Tito del Imperio Romano sitió la ciudad de Jerusalén, precisamente en el día de la fiesta de la Pascua, donde había muchas personas. Los soldados romanos tomaron la ciudad y miles de personas murieron en esa masacre y se cumplió la palabra de Jesús. ¿Por qué sucedió esto? Porque no conociste el tiempo de tu visitación, dice Lucas 19:44. ¿Sabes una cosa? Es algo tan terrible rechazar a Jesús. Rechazar a Jesús no es cualquier cosa, hermanos queridos. Jesús lloró por Jerusalén porque amaba esta ciudad. Había escogido a Jerusalén para que sea el estrado de sus pies, como dice el salmista. Por eso Jesús lloró por este pueblo. Porque en la entrada triunfal, con gran entusiasmo, este domingo llamado de Ramos, le alabaron. Pero después esas mismas personas le crucificaron. Hoy la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que siente Jesús cuando ve a su pueblo? ¿Qué es lo que siente Jesús cuando te ve a ti, cuando me ve a mí? Queridos, podemos aclamar a Jesús con los labios. Podemos decirle que es el Señor
pero nuestros corazones pueden estar muy lejos de Él. Podemos cantar que Jesús es el Rey, pero nuestro corazón se niega a someterse a Él. Queridos hermanos, para concluir, es mi deseo que como pueblo de Dios, en esta semana, Semana de la Pasión, Semana Santa, recordemos y reflexionemos que, en primer lugar, Jesús es Dios. Jesús está en control de cada situación. Jesús es omnisciente y Él conoce todas las cosas. Jesús es soberano y Él hace lo que desea. Jesús puede usar lo que Él desea. Jesús es el Señor, es el amo, el dueño de todo lo que existe. Hoy, querido, 2000 años después de esa entrada triunfal, Jesús sigue teniendo el control. Él tiene control de tu presente y de tu porvenir. Él tiene control de tu matrimonio y de tus hijos. Él tiene el control de tu salud y tus finanzas. Querido, dale hoy el control de tu vida, de tu familia, de tu trabajo. Dale el control de tu vida a Jesús. Recuerda que Él siempre tiene el control. En segundo lugar, nuestro Señor, la primera vez que vino humildemente y nació en un pesebre, en el pueblito más pequeño y en un establo. Y cuando entró a Jerusalén la última semana de su vida, vino como un rey manso y humilde, sentado sobre un pollino. Pero sabes, querido, Cristo vendrá otra vez. Y en su segunda venida, como dice Apocalipsis 19:11, vendrá montado sobre un caballo blanco, ya no sobre un pollino. Él vendrá ya no a morir, sino a juzgar a los vivos y a los muertos, y para poner a sus enemigos bajo sus pies. La pregunta es si estamos preparados para esta segunda venida. En tercer lugar, así como antes, los judíos tenían una percepción equivocada de quién era Jesús y le querían como un rey que lo libertara de la opresión de Roma. También hoy hay mucha gente que tiene percepciones equivocadas de Jesús. Ven a Jesús como alguien que puede satisfacer sus deseos, los deseos de sus corazones, satisfacer sus expectativas y cumplir o suplir sus necesidades. Lo ven como un sanador cuando están enfermos. Lo ven como alguien que puede proveerles de un trabajo cuando están desempleados. Lo ven como un conciliador familiar cuando tienen problemas en casa. Lo ven como alguien que puede suplir sus necesidades materiales, queridos, pero no están dispuestos a rendir sus vidas a su señoría. Cantan y alaban a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Pregunto, ¿es el Señor Jesús tu Rey? ¿Es el amo de tu vida? Él tiene control de todo lo que pasa en tu vida. Y en cuarto lugar, querido, al igual que ayer, hoy Jesús sigue llorando al ver a su pueblo. Al ver que su pueblo no entiende el día de su salvación, de su visitación. Que no entiende que hoy es el día de salvación. Que no entiende que Él vino para salvarnos no de la esclavitud terrenal o de un imperio terrenal como el romano, sino de la esclavitud del pecado. Para eso vino Jesús a esta tierra, en esta semana, en una semana como esta, queridos. Así como Jesús entró a Jerusalén, quiere entrar también en tu vida. Porque Él vino y entregó su vida en la cruz para poder ser tu Salvador, para morar en tu corazón. Hoy, querido, Jesús sigue llorando. Llora porque no entendemos por qué vino a esta tierra. Llora al vernos tan enredados en los negocios, placeres de esta vida que no tenemos tiempo para Él. Llora porque la gente lo busca solo cuando lo necesita. Esta semana es una buena ocasión para acercarnos a Él, para que le pidamos perdón por las veces que nos hemos acercado a Él con motivaciones incorrectas. Pidámosle perdón por las veces que lo hemos aclamado, alabado de labios, pero nuestro corazón ha estado muy lejos de Él.
Pidámosle perdón porque cuántas veces le hemos dicho que Él es el Rey, pero nos hemos negado a someternos a su voluntad. Declaremos con nuestros labios y creamos en nuestros corazones que Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Dios verdadero. Él es el soberano. Él es el dueño de todo lo que existe y de mi vida. Y que estoy dispuesto a entregar mi vida y hacer su voluntad. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón, porque muchas veces me he acercado a ti solo cuando te he necesitado, pero aún no he estado dispuesto a entregar mi vida completamente a ti. No he estado dispuesto a someterme a tus mandamientos, a tu palabra. Señor, en este día te pido perdón y te pido que vengas a mi vida. Estoy seguro que con tu ayuda me someteré a tu voluntad. Gracias, Señor, porque estoy seguro que hoy vives en mi corazón. Mi vida te pertenece. Tú eres el Rey de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.